Buenas noches. Hay un libro muy interesante que he adquirido de Edgar Allan Poe que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Entonces pues la idea es con este video como leer lo que dice más o menos de el contexto y cómo surge la obra de pues esta es la única novela de Edgar Allan Poe. Entonces pues a continuación me voy a tomar el tiempo de leerles esto porque es muy interesante. Dice así: Estudio preliminar. La narración de Arthur Gordon Pym es la primera y única novela completa del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, 1809-1849. La obra narra la historia del joven Arthur Gordon Pym a bordo del barco ballenero Grampus y todas las aventuras y desventuras que le persiguen como miembro de su tripulación. Naufragio, canibalismo, motines, persecuciones, exploración y navegación son solo una muestra de todo lo que ocurre a lo largo de esta corta novela, que además se caracteriza por su difícil clasificación. Lo que comienza como una simple historia de mar se empieza a complicar de tal manera que se sale de los esquemas literarios de la época, dándole ese toque especial por el que es todavía leída en nuestros días. Este es como el estudio preliminar de la obra y acá pues ya da como un contexto más específico. Dice así: narración de Arthur Gordon Pym, que comprende los detalles de un motín y atroces carnicerías a bordo del bergantín norteamericano Grampus en su viaje a los mares del sur, en el mes de junio de 1827, con un relato de la reconquista del buque por los sobrevivientes, su naufragio y horribles sufrimientos por el hambre, su rescate por la goleta británica Jane Guy, el breve crucero de esta última por el océano Antártico, su captura y la masacre de la tripulación en un grupo de islas del paralelo 84 de latitud sur, conjuntamente con las increíbles aventuras y descubrimientos más al sur que dieron lugar a esta espantosa calamidad. El autor utilizó sus propias vivencias en el mar como base para la narración, pero con la intención de presentar una historia mucho más real y cruda, e inevitablemente limitado por su propia corta y benigna experiencia, decidió investigar mucho sobre viajes marítimos. Llegó a leer incontables volúmenes de historias reales de viajes al Océano Pacífico y al Polo Sur, muy de moda en la época. También es evidente la inspiración tomada del poema La balada del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge, un referente lírico del romanticismo. Las dificultades económicas producto de haberse concentrado en una carrera literaria y por la particularidad de mantenerse circunscrito al relato corto hacen que el autor desee arriesgarse con una forma más larga de literatura, la novela. Dos partes cortas de la historia fueron publicadas de forma serializada en la revista Southern Literary Messenger, pero nunca llegó a completarse. Luego la novela vería la luz en 1838, publicada en 2 volúmenes, y sería recibida muy negativamente por la crítica de la época. A los errores geográficos, perdón, hacían especial mención respecto a la composición de la historia, a los errores geográficos y náuticos y el deseo del autor de presentar la narración como un documento real, como una historia encontrada. Sin embargo, el tiempo fue más benevolente con Edgar Allan Poe, ya que la extraña novela es hoy considerada como una de las más importantes obras del escritor, además de ser de gran influencia en autores tan importantes para la literatura mundial como Julio Verne,
Howard Philip Lovecraft y Jorge Luis Borges, entre otros, que encontraron un valor profundo en todo aquello por lo que fue criticada durante la vida del autor. Bueno, entonces pues hasta acá leo este libro muy importante de Edgar Allan Poe. Entonces, de hecho, ya sabemos que es la única novela que escribió el citado autor estadounidense, el, el maestro del terror de en la literatura, ¿cierto? Mm, ya sabemos que pues él tiene unas narraciones extraordinarias y muchos más cuentos cortos, pero pues aquí digamos que hace el ejercicio de escribir una novela, y es una novela de por sí misteriosa porque pues se conecta con otra historia que se ve en un libro que se titula En las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft. Es como una expedición que va al polo sur y se encuentra algo muy importante que hay en la Antártida, algo referente a una civilización antiquísima de la que uno pues no se alcanza a imaginar. Y acá pues en esta novela de Edgar Allan Poe pues como que nos está diciendo que ese barco ballenero también va a viajar por los mares del sur hasta la misma Antártida y se va a encontrar con algo muy interesante. Entonces digamos, esto nos lleva a pensar pues muchas cosas interesantes que se mezclan entre la realidad y la ficción, en el sentido de que parece ser que por allá en el polo sur o en la llamada Antártida o en el continente congelado, pues hay cosas que desconocemos totalmente, pero que tal vez los gobiernos están ocultando. De hecho, una vez vi en un video en YouTube de un youtuber español muy reconocido, decía algo así que si uno se pone a hacer el ejercicio en Google Maps, de mirar pues el mapa satelital en la parte de la Antártida, hay unas zonas que están como pixeladas, ¿sí? A diferencia de uno decir, bueno, voy a mirar en Google Maps la ciudad de París, pues sale pues todo el urbanismo de la ciudad de París con sus suburbios. Pero si uno va muy abajo, muchos kilómetros atrás, eh, al sur, perdón, pues va a encontrar que hay partes en la Antártida que están pixeladas. Ese ejercicio de ese youtuber me pareció muy interesante, y pues si uno digamos busca más por internet acerca del polo sur, pues se va a encontrar muchas teorías interesantes. Y volvemos a lo mismo, hay un paralelismo, hay una cercanía entre lo que es la realidad y la ficción, y muchos de estos narradores pues escribieron cosas interesantes a partir de lo que oían de navegantes de épocas pasadas o de expedicionarios pues del siglo pasado. Entonces es como pensar que la Antártida guarda secretos interesantes. Y si no es así, si nos atenemos a que pues es un continente congelado, también debemos tener en cuenta que los polos magnéticos de la Tierra han cambiado como tal, ¿cierto? En las distintas eras geológicas, en los distintos cataclismos. Y en ese sentido, pues alguna vez el polo sur no fue el polo sur, sino que el polo sur estuvo mucho más arriba, en una zona tropical, en una zona ecuatorial, y que tal vez pues su suelo, su extenso terreno, pues era el lugar de un continente con una vegetación, con una flora y fauna muy interesante. Es como pensar eso, ¿no? Y que bueno, después con el cambio de los polos magnéticos, pues el polo sur se congela totalmente, pero pues no es descabellado pensar en una civilización pues tal vez antiquísima que está congelada. Ya termino este video.
y pues la idea es seguir haciendo como videos de este tipo donde hago, digamos, reseñas de los libros que estoy leyendo, tanto literarios como políticos. Entonces, pues muchas gracias a las personas que me han escuchado. Buenas noches.